Hola, espero que todos estén de maravilla. En esta oportunidad es que les habla su maestra de matemática, Saurina Bremón Jiménez, y vamos a aprender un poquito más sobre el concepto de fracciones. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus términos? ¿Cuáles son los tipos de fracciones? ¿Y cómo yo puedo leer una fracción? Entonces, luego de que prestemos mucha atención a esta presentación, pues le tengo una pequeña sorpresa más adelante. Vamos a continuar. Lo primero que vamos a analizar es qué son las fracciones. ¿Qué es una fracción? Pues una fracción no es más que un número que representa una porción de un todo que ha sido dividido en partes iguales. Pero ¿cómo así, profe? Pues yo no entiendo. Pero claro que sí, muy fácil. Es decir, un todo puede ser una manzana, un todo puede ser una pizza, un todo puede ser un plato, como podemos ver aquí en la imagen dividida. Un todo puede ser un pastel. Pues en esta oportunidad, ese todo, para poder llevarlo o hacer una representación mediante fracciones, pues lo único que tenemos que hacer es dividirlo en partes iguales. Pero esto no se queda ahí. Luego de que dividimos ese todo, ya sea la manzana, el pastel, ya sea la pizza, en partes iguales, pues decimos que yo tomo 5 pedazos de pizza, la cual está dividida en 8 pedazos iguales. Pues sencillamente, mi pizza fue dividida en 8 partes iguales y yo tomé 5 pedazos. Más adelante, en la próxima diapositiva, vamos a entender a qué me refiero con este concepto. Si nos fijamos aquí en la imagen, pues sencillamente tenemos que los términos de una fracción son numerador y denominador. Pero ¿quién es el numerador? Bueno, el numerador es el número o es quien representa el número de partes que yo tomo de ese pastel o de esa pizza que yo dividí. Mientras que el denominador va a representar las partes iguales en las que yo dividí mi pastel o mi pizza. Entonces, tenemos nuestra pizza dividida en 7 pedazos iguales. Pues sencillamente, lo único que hacemos es que si tomamos 4 de ellas, la forma de poder representar esta fracción sería 4 séptimos. Pero profe, ¿y cómo yo sé cuándo es 4 séptimos? O cuando yo sé cómo debo o cómo aprendo o cómo sé escribir o leer una fracción que yo decida representar. Bueno, pues para esto, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: aprender cómo se leen estas fracciones. Nuestro numerador se lee muy diferente a nuestro denominador. Pues nuestro numerador se lee con los números cardinales 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, mientras que nuestro denominador pues sencillamente se lee con los números partitivos, es decir, 2 medios, 3 tercios, 3 que sería tercios, 4 que sería cuartos, 5 aquí podemos ver que sería quinto, y 6 que serían sexto, y así sucesivamente. Entonces, si podemos ver en la imagen, pues María tiene una pizza, la cual está dividida en 6 partes iguales, pero mágicamente a María le faltan 4 partes de esa pizza. Entonces, la forma de María poder representar esa fracción es de la siguiente forma. La pizza está dividida en 6 partes iguales, pero José se comió 4. Entonces, ¿cómo lo puedo yo leer? Sencillo. 4, recuerda, el numerador se lee con los números cardinales. 4 es 6. Sextos. Es decir, Juan se comió 4 sextos de la pizza de María. Vamos a continuar aprendiendo un poquito más. Pues sencillamente, aquí entran los tipos de fracciones. Es decir, estos son aquellos en donde vamos a poder observar la variedad o la forma en la que podemos representar las fracciones. Tenemos en el primer punto una fracción impropia.
Pero ¿cuál es la fracción impropia? Si podemos ver aquí, de azulito la primera, las fracciones propias son aquellas en donde el numerador es más pequeño, es menor que el denominador. Es decir, mi numerador, el que está arriba, es más pequeño que mi denominador, que está en la parte de abajo. Es decir, 2/4. Sencillamente tenemos un cuadrado, el cual está dividido en 4 partes iguales. Pero de esas 4 partes iguales, fueron tomadas 2 partes. Y por eso tenemos la representación de 2/4 para este dibujo. Mientras que está el otro tipo de fracción, que son las impropias. Pero, ¿cómo yo puedo identificar, profe, cuáles son las impropias? Bueno, muy fácil. Las impropias podemos identificarlas sabiendo que su numerador será mayor que el denominador. Ahora, a la hora de yo poder representarla, de hacer mis dibujos, de poder hacer mis cuadrados, mi pizza, mi pastel, o mi forma de pastel o mi forma de pizza, tengo que tomar en cuenta que si, por ejemplo, me dicen 5/4, me está diciendo que de un cuadrado que está dividido en 4 partes iguales, yo tomé 5, pero ¿cómo es posible si yo lo dividí en 4 partes iguales? Pues en este caso, tenemos que hacer 2 representaciones, las cuales estarán divididas en 4 partes iguales. En la primera representación, como podemos ver en la imagen, yo voy a tomar las 4 partes, pero de la otra representación toca tomar una para poder completar las 5 partes que tomé de los cuadrados ya divididos. Y por último tenemos la unidad. ¿Cuál es la unidad? Bueno, esta es la fracción donde si yo la divido en 4 partes iguales, entonces yo tomo mis 4 partes completitas y no dejo nada. Entonces, lo que se dice con esto es que el numerador es igual al denominador. Si se fijan, aquí tenemos 4/4, 4 partes, o más bien una figura dividida en 4 partes iguales, de las cuales se tomaron 4 partes. Entonces, espero que hayan aprendido. Hasta aquí nuestra presentación. Pues necesito que nos demos un pequeño paseo por nuestro Classroom, el mundo de las fracciones, donde tenemos 2 asignaciones. La primera es, tenemos un pequeño formulario, o más bien una pequeña evaluación sobre nuestro tema trabajado justo hoy y observado, que vamos a estar viendo en nuestra presentación. Luego tenemos que darle un review a nuestro video sobre las fracciones. Entonces, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido muchísimo y hasta una próxima. Bye bye.